La palabra del día de hoy se llama: el que no recoge, desparrama. Vamos, generalmente es un poquito difícil de buscar porque casi nunca hablamos de ambos. ¿Listo? ¿Lo tienen? Bueno, el hermano Fabián que nos lea, que él lo encontró el primero. El 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que él que hará alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Yo tengo solo el 9:13, él se extendió como hasta el... Pero voy a leer la versión internacional, nueva versión internacional, para que nos quede un poquito más claro. Dice: llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos y las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Amén. ¿Usted cree esa palabra? Amén. Amén. Este año es nuestro lema es sembrando y cosechando juntos. Dígale, sembrando y cosechando juntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que en este año la siembra y la cosecha va a estar al mismo tiempo, ¿sí? Va a estar junta. Los que siembran y los que cosechan, ¿saben quiénes son los que siembran? Los que ponen la semilla, y los que cosechan son los que recogen. Van a estar al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una bendición, que va a haber abundancia, porque mientras usted está sembrando ya está recogiendo cosecha. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta iglesia quiere eso. Y mire, quiero que mire hacia atrás. Mire tan bonitos que están allá los servidores. Démosles un aplauso a ellos. Antes habían 1 o 2. Ya hay 2, 4, 6, más 2 que hay allá arriba, 7, 8, más otros 2 que están en... Ya hay hartos. Entonces, eso es lo que quiere la iglesia. No que solamente estemos aquí asistiendo y sentados, sino que también sirvamos, y que los que siembran y los que cosechan estemos juntos. ¿Amén? Amén. Pero la palabra juntos quiere decir unidad. Tenemos que movernos como iglesia en unidad. ¿Qué hacía la iglesia del Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo cuando llegó el Pentecostés? Estaban orando unánimes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir unánimes? Juntos. Todos estaban enfocados en un objetivo. Y es que a veces se nos olvida que como iglesia tenemos un objetivo. Dígale al hermano que está a su lado: como iglesia tenemos un objetivo. Cuando yo estaba sentado así como usted, a mí no me gustaba que el pastor dijera: dígale a su hermano que está al lado. Y ahora que soy pastor, pues lo digo. Y cuando usted sea pastor, le va a gustar. Entonces, es el objetivo. Debemos estar pendientes de cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta iglesia? Crecer y multiplicarnos, ¿sí? ¿Qué dijo Dios al hombre? Fructificar y multiplicar. Entonces, ¿qué es? Es una orden. No nos podemos quedar, no, que yo y mi hermanito asistimos y ya. No, la idea es multiplicarnos, porque es una orden que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, no nos quedemos como esas viñas que se secan por falta de multiplicación, sino que todo lo contrario. ¿Qué vimos hace 20 días, creo? Que yo les dije que le agradaba al Señor, al dueño de la cosecha, le agradaba que los pámpanos dieran
fruto, y no solo fruto, sino más fruto, y no solo más fruto, mucho fruto, mucho fruto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Todo ser humano debe entender que cuando nace, y aquí ya voy con la introducción, cuando nacemos, estamos sujetos a unas leyes y unas normas que se han dictaminado desde antes que nosotros naciéramos, para vivir en sociedad y para vivir bien con mis hermanos, ¿cierto? Cuando yo nazco, debo entender y debo tener claridad que hay unas leyes y unas normas que ya están establecidas y que Dios colocó personas. Bueno, una de esas leyes es la palabra de Dios y una de las normas, y que Dios colocó personas que supervisan, enseñan y vigilan que esas normas y esas leyes se cumplan. ¿Usted lo cree? Claro. Por eso nosotros debemos aprender a vivir bajo autoridades, porque Dios delegó unas autoridades, ¿cierto? ¿Sí es así o no es así? Me estoy equivocando. Dios delegó autoridades. No más en el hecho de que usted nazca, usted nace con una autoridad. ¿Quién es la autoridad suya apenas nace? Su papá y su mamá. Bueno, primero su mamá, porque usted salió de su mamá. Pero si está el papá ahí, el papá es el primero que lo recoge, ¿cierto? Dice, ay, tan bonito, o tan feito. Después, cuando vamos creciendo, tenemos autoridades en nuestro colegio. ¿Cuáles son las autoridades? Los profesores, los rectores, el área administrativa, los coordinadores, que a veces no queramos estar sujetos bajo esa autoridad, es diferente, pero es una autoridad establecida. Que lo hagan bien, que lo hagan mal, es diferente. Lo mismo su papá o su mamá. Si lo hace bien o lo hace mal, es diferente. Pero es una autoridad que Dios le colocó a usted, ¿sí? Y si no está su papá o su mamá, está su hermano mayor. Yo le enseño a mi hija menor a que respete a su hermana mayor. ¿Por qué? Porque el día que yo no esté, ¿a quién voy a dejar a cargo? Pues a mi hija mayor. Y la menor tiene que ver la autoridad delegada de la mayor, ¿sí? Porque a veces, y es por eso que a veces hay peleas entre hermanos, porque los padres no les enseñaron cuáles son sus autoridades en su ausencia. También los abuelos son una autoridad, aunque a veces no hacen de autoridad sino de alcahuetes. Le consienten a los bebés, no, son una autoridad, y nosotros también les enseñamos a nuestras hijas que respeten a sus abuelos. Y de la misma manera, digamos, algún tío o alguien que sea muy apegado a la familia, ¿no? Porque hay tíos que no, ni para qué, ¿sí? Pero cuando nacemos tenemos autoridad. Lo mismo en el colegio. También en la parte civil, la alcaldía, ¿sí? Los jueces, las entidades administrativas y de control. Esas son autoridades que tenemos. Si usted tiene una querella o una riña con algún ciudadano, pues ¿a dónde va a ir? Pues a alguna de estas autoridades administrativas a que le ayude. Si usted pelea con estas autoridades administrativas, pues nadie le va a ayudar. Entonces son autoridades que tenemos en la parte civil. En el trabajo, ¿quiénes son nuestras autoridades en el trabajo? Jefes, supervisores, formadores, ¿cierto? Si yo voy a un trabajo y me ponen a alguien a formarme, esa es mi autoridad. Pase lo que pase, yo tengo que respetar esa área. Lo mismo en el país. Ahí tenemos tres ramas de control o de poder, los entes de poder, que son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esas son las autoridades que determinan las cosas en el país. Los jueces, el Congreso, el Senado, son autoridades. El presidente, mire, mi hermano, por más que a mí me agrade y me guste Nayib Bukele, me gusta como presidente, yo no me puedo sujetar a él, porque él está en otro país. Él es presidente de El Salvador y yo soy en Colombia. ¿Cómo me voy a sujetar a él?
No puedo. A mí me toca sujetarme, me toca porque digo me toca, sujetarme al presidente de turno aquí en ese país. Y es el presidente Gustavo Petro. Yo oro por él, yo me sujeto las normas que él dictamina, que a veces son todas chiflis, pero yo soy sujeto a lo que él diga. Hasta cuando lo cambien. Cuando lo cambien vendrá otro y me tendré que sujetar a esa persona. Si yo no aprendo este principio de sujeción, mi hermano, yo estoy grave en mi vida. Porque si no aprendo a sujetarme, vendrá gente que no se va a sujetar a mí. Y nosotros, cuando vamos caminando en la vida, vamos adquiriendo cargos que me harán ser también una autoridad para otros. Si usted es profesor en algún colegio, pues usted ya es autoridad de los niños. Si usted es padre, es autoridad de sus hijos. Si usted es abuelo, es autoridad de sus hijos y de sus nietos. Si usted, bueno, para todo vamos a estar bajo autoridad y vamos a estar sobre autoridad. Lo mismo pasa en la iglesia, mi hermano. Entonces, en la iglesia hay autoridades, ¿sí? Y nosotros debemos aprender a identificarlas y debemos aprender a sujetarnos bajo estas autoridades. Es necesario que nosotros entendamos y enseñemos, porque este país está como está, porque no enseñamos a los otros a sujetarse a las autoridades. ¿Qué pasa en un Transmilenio? Llegan todos esos jóvenes así, todos gomelos, todos ricos, y llega una abuelita y todos se sientan. Se sientan y se hacen los dormidos. No respetan la autoridad de los años, las canas, estas canas, dan autoridad, dan experiencia. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos a respetar esas autoridades y darles honra, ¿sí? Darles el puesto, darles la silla. Usted es joven, usted puede, sale del gimnasio y se cansa, pues ¿quién lo manda a ir al gimnasio? Entonces es importante que nosotros aprendamos el principio. Vamos a ir a Romanos 13 desde el 1. Romanos 13. ¿Lo tenemos? ¿Alguien con voz de trompeta que nos ayude a leer, no? Sometas a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El 2. De modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios es así, y los que resisten pagarán condenación para sí mismos. Entonces dice Romanos, dice Pablo, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridades están allí colocados por Dios, ¿sí? Dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ojo, esto es así la autoridad sea buena o así la autoridad sea mala. El único que puede juzgar eso es Dios. Pero por lo tanto nosotros debemos sujetarnos a la autoridad, ¿sí? Orar por ellos, orar para que si son malos los cambien o cambien su forma de pensar o cambien su forma de decidir. Amén. Por esta falta de enseñanza, pues también la administración de las autoridades se ha vuelto corrupta, ¿sí? Porque como no nos sujetamos, pues vienen otros a hacer que nos sujeten a la fuerza. Dios establece autoridades para guiar a su pueblo, para instruirlo y para disciplinar a su pueblo. El presidente que nos toca, que nos ha tocado, todos los presidentes que nos ha tocado, es por una disciplina de Dios. ¿No lo había visto así, mi hermano?
A veces nos tocan presidentes malos porque Dios está disciplinando al pueblo. Y a veces nos tocan presidentes buenos o autoridades buenas, porque no solamente los presidentes, pueden ser jefes, pueden ser padres, pueden ser allegados que están en autoridad y Dios los coloca ahí para que nosotros crezcamos y aprendamos. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esta área natural, que es natural, debemos también entender que en el área espiritual también se manejan este tipo de autoridades, ¿sí? Espiritualmente usted tiene unas autoridades que oran por usted, que lo guían, que lo forman, que lo ayudan. ¿Cuál sería nuestra autoridad normal aquí en la iglesia? No, que no sea el pastor. Espiritual. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Ellos es nuestra principal autoridad. ¿Y cuál es la norma o los decretos que nosotros seguimos? La palabra de Dios, la Biblia. Si yo no entiendo que todo lo que hago aquí en la iglesia tiene que estar alineado con la palabra de Dios, me va a llevar cualquier corriente de doctrina y me va a hacer caer en cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, los Terian, ahora que están de moda los Terian, los perritos y gaticos. Entonces, ¿qué hace que ellos se comporten así? Pues que cualquier corriente de doctrina, de pensamiento, se lo llevó. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos, las personas que están allegadas a ellos, no los instruyeron en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y que todo aquel que cree en Jesús es digno de ser llamado hijo de Dios. No es cualquier animalito, no es cualquier perro, no es cualquier oso ni lagarto, ¿sí? Entonces hay una falta de identidad. ¿Por qué? Porque no se les enseñó la palabra de Dios. ¿Quién me ayuda y quién me enseña y a que se cumplan estas normas y estos decretos? El Espíritu Santo en primera medida, junto con la iglesia. La iglesia, nosotros somos responsables de enseñar. Por eso dice el Señor, id y haced discípulos. O sea, id y enséñeles, cójanlos, ayúdelos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces, para poder trabajar juntos como iglesia en ese objetivo, ¿cuál es el objetivo? Ir y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo no estoy, o si la iglesia no está unánime, está junta como en Hechos de los Apóstoles, unánimes en oración, pero también juntos en la enseñanza y en la disciplina de hacer discípulos, si no estamos juntos, pues nos vamos a ir a cualquier cosa. Entonces, mi hermana por allá está con el grupo de oración, está orando, está pensando en hacer un congreso de oración, pero desenfocada en la visión. Mis hermanos aquí están muy encantados con la alabanza y quieren ser los mejores adoradores, músicos, pero no van con la visión. Mis hermanas de allá, los profes, están enseñando en sus cosas, pero no van con la visión. ¿Cuál es la visión de nosotros? Ir y hacer discípulos. Métase en la cabeza. ¿Cuál es la visión de la cruzada cristiana? Los que estuvieron en escuelas el día de hoy, no los voy a corchar. Hoy vieron la visión. Entonces la visión es desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere un crecimiento integral en las personas. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de Dios, ¿sí? ¿Qué es eso? Explíquemelo más en calma, pastor. Bueno, te lo explico. Desarrollar un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es que toda persona
ejecute las disciplinas espirituales en todo momento, no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa, en su trabajo, con sus familiares, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, predicar, leer la Biblia, ¿sí? Eso conforma un avivamiento. Desarrollar un avivamiento espiritual permanente, que sea permanente en el tiempo, no que sea en un momentico y ya después se apagó. No, permanente en las personas para desarrollar un avivamiento integral espiritual permanente que genere un crecimiento. O sea, el avivamiento espiritual debe generar un crecimiento. Usted no se puede quedar siglos y siglos ahí en lo mismo, sino debe crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Amén. Lo que hablábamos otra vez vuelvo al ejemplo, del viñedo. ¿Qué le da más alegría al Señor? Que los pámpanos estén con mucho fruto, ¿sí? Eso es, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión, eso es en lo que nosotros debemos trabajar juntos. Diga juntos. Juntos. ¿Listo? Si los líderes, el presbiterio y los pastores no están alineados en la misma visión de la iglesia, cada quien tira para su propio lado y la iglesia espiritualmente no va a prosperar. Vamos a leer Lucas 11. ¿Sí se acuerdan que dice Lucas 11? Bueno, si no se acuerdan lo vamos a leer. Lucas 11 nos habla, les voy a leer un poquito el contexto, pero vamos a leer desde el 17. Llega Jesús a sacar unos demonios de una persona y hay, como siempre, pues ahí los espías, los fariseos, están mirando a ver cómo hacen caer a Jesús. Y dice la palabra: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces le empezaron a recriminar que él, y a decir que él estaba echando fuera demonios por Beelzebú. Y Jesús les dijo: ¿cómo una casa dividida entre sí va a prosperar? Y esto aplica para el reino de las tinieblas, pero aplica también para el reino de Dios. Si nosotros estamos divididos, ¿cómo vamos a prosperar? Dice la palabra, ¿sí? No es posible que prosperemos si cada uno está por su lado y por su cuenta, ¿sí? Ahora, a nosotros los seres humanos nos cuesta vivir en sujeción. ¿Por qué nos costará tanto? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia. La desobediencia. Y no quiere decir que Adán nos transmitió eso de que no. No, es que todos los seres humanos nos cuesta obedecer, ¿sí? Usted dígale a un niño: no haga esto, y verá que es lo primero que hace, ¿cierto? Los hijos míos, mis hijas, yo le he dicho a la menor, a la pequeña: no toque la batería. Cada ratico está aquí metida, yo, que se baje de ahí, que no toque y ahora le encanta la batería, entonces la voy a poner a hacer un curso de batería, a ver si sigue por ese lado. Entonces, dígale a su hijo que no haga algo y verá que eso es lo primero que hace, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? En Génesis 2, 16 al 17, Dios les dijo: no van a comer del fruto del árbol del bien y del mal, de resto hagan lo que quieran con nosotros, pero este no. ¿Y qué hizo? Ya llegaron de narices. Entonces,
a nosotros como seres humanos nos cuesta obedecer. Y es que creemos que la libertad, ¿sí? La libertad es algo que no nos debe quitar. ¿Cuál es el lema de Estados Unidos? Estados Unidos defiende la libertad, ¿cierto? Pero eso se puede convertir en un libertinaje, ¿sí? Y yo le digo a mi hermano que si usted quiere ser libre, la única forma de ser verdaderamente libre es siendo esclavo de Jesús. Y uno dice, qué contradicción. Ser yo esclavo de Jesús es la única forma que me hace verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque si usted no está siendo esclavo de Jesús, usted está siendo esclavo de todo. De todo lo que venga, ¿sí? De sus hijos, de su familia, del dinero, de su trabajo, de todo. De los Terian. Usted está siendo esclavo de todo. Y al final, usted va a desperdiciar su vida porque fue esclavo de algo que no le produjo nada, ¿sí? En cambio, Jesús sí me promete algo. ¿Qué me promete Jesús? Vida eterna, vida y vida en abundancia. Entonces, salvación, libertad, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, ¿bajo quién yo me voy a sujetar? ¿Cuál es mi, ¿cómo es que se llama eso? Sí, ¿cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Jesús? ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a sujetarme por amor a Jesús? Aquí hay unas sillitas. Aquí. Dijeron que no nos habíamos dado cuenta. Aquí está. Entonces, si yo no me sujeto a Jesús, ¿a qué estoy sujeto? A mi pareja, a mi esposo, a mi marido, a mis hijos, a mi familia, al presidente. A veces nos sujetamos unas cosas que son, ¿sí? Estoy dispuesto a sujetarme. Bueno, entonces dice Lucas, ahí en el 11:23, vamos a saltar al versículo 23, y nos dice: el que no es conmigo, contra mí es. Mire esa palabra tan dura. Y es que palabra tan dura. Y es que hay personas que dicen, no, pues yo creo en Dios, pero pues es que eso de Jesús, no, hay muchas dudas, no se sabe eso. El que no está conmigo, contra mí es. Y la verdad, yo no me quiero poner en contra de Jesús. Yo prefiero estar con Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y él sigue la siguiente: y el que conmigo no recoge, desparrama. Aún más duro esa palabra. Porque usted puede estar con Jesús. Listo, yo estoy con Jesús. Pero no estoy cumpliendo lo que Jesús dice. Id y hacer discípulos y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo no hago, ¿qué estoy haciendo? Si yo no estoy recogiendo con Jesús, desparramando. Entonces, no ayudo ni hago, ¿sí? Como el dicho que dice, ni raja ni presta el hacha. Eso. Entonces, si yo no estoy haciendo la obra de Jesús, pues estoy siendo obstáculo para la obra de Jesús, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros somos cristianos y empezamos a meternos en el tema del cristianismo, es importante empezar a entender a quién voy yo a seguir. Jesús pudo haber dicho muchas cosas, pero si yo no le presto cuidado a esas cosas que Jesús dijo, me estoy hasta condenando yo mismo, ¿sí? Debo ser atento, debo estar atento a quién voy a seguir, bajo a quién me voy a sujetar. Y es que a veces nosotros nos volvemos
rebeldes pasivos. Somos rebeldes pasivos, ¿sí? Usted está ahí sentadito que no le hace daño a nadie, pero ahí mismo, sentadito que no le hace daño a nadie, usted puede estar rebelándose contra sus autoridades, ¿sí? Contra las autoridades, primero espirituales y contra las autoridades de este mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cómo nos rebelamos. Tenemos una rebeldía pasiva o incluso nosotros ni lo notamos. Hacemos actos que van en contra del beneficio de la iglesia, ¿sí? La obra de beneficio de la obra del reino de Dios, ¿sí? El establecer el reino de Dios aquí en la tierra es lo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿sí? Establecer el reino de Dios. Y yo justifico a los nuevos, ¿sí? Porque son personas nuevas, porque no entienden, hasta ahora están masticando lo que, digamos, lo que es el evangelio, lo que es congregarse, lo que es leer la palabra, lo que dice Pablo. Pablo dice, hay bebés espirituales que se les da lechita, ¿sí? Se les da leche, no se les da alimento sólido. Esta palabra es dedicada para los otros, para los que ya son grandulones y que ya comen comida de sal, y no solo de sal, se comen las hamburguesas enteras. Entonces comida chatarra, dice mi hija, comida chatarra, y no se están alimentando en realidad como es. No nos están haciendo crecer la obra, ¿sí? No crece la obra y se está estancando. Yo sé que aquí en Floralia no es así, ¿no? ¿Verdad? No, no es así. Pero por si acaso, igual nosotros formamos el reino de Dios y estas palabras están dentro de la formación del reino de Dios. Si usted es un cristiano, mi hermano, que lleva años aquí en la iglesia o que conoce del Señor desde hace mucho tiempo, ya es hora que se empiece a formar. Conoce del Señor desde hace 20 años, pero no ha ido a una escuela de formación. Entonces, grave, mi hermano, grave, porque usted ya debe estar comiendo comida sólida, no lechita, ¿sí? Debe estar alimentándose bien. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para multiplicarse. ¿Para qué? Para fructificar, para que haya mucho fruto y para que le demos toda la gloria a Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Les voy a poner un ejemplo de la Biblia. Yo sé que hemos visto varios pasajes, pero no me puedo quedar sin este ejemplo. En 2 de Samuel 3, del 22 al 31, si quieren pueden ir, pero si quieren yo se los resumo. Vemos como uno de los soldados de David, recuerden que el rey David tenía unos soldados élite, y eran soldados que, mejor dicho, lo cubrían, le ayudaban, y empezaron a formar reino con David. Pero en este capítulo en especial nos habla que uno de los soldados de David mata a Abner. ¿Saben quién es Abner? El general. ¿Un general de quién? No, de David no. De Saúl. El escudero de Saúl, un general de Saúl. Saúl era como el rey establecido, el primer rey establecido por Dios. Y bueno, fallece, pero queda Abner. Y Abner hace una guerra contra el reinado de David, pero al final Abner llega y dice, no, ya no sigo así, y se va donde David y le pide perdón, le dice, clémense conmigo, yo puedo serte útil porque yo fui general de Saúl, ayúdame. Y David dice, pues hasta así, ¿sí? Lo perdona y le da un cargo y le da amnistía. Entonces uno de los generales del rey David, ¿sabe qué hace? Mata a Abner, sin preguntarle a David, sin preguntarle a los oficiales, lo mata. Pues inicialmente porque Abner había matado al hermano, ¿sí? Entonces él quería vengarse, pero lo mata, ¿sí? Y más adelante, en
Segunda de Samuel 4:6, los soldados de David, otra vez, los líderes que estaban con David, que luchaban con David, llegan y matan a Isboset. Isboset es el último de los hijos que quedaba vivo de Saúl. Y llegan y lo matan. Y llegan a David y le traen la cabeza de Isboset. Y David le había perdonado la vida a todos los de la casa de Saúl. Pero ellos no sabían, le dicen todos a él, mire, matamos a Isboset. Pues, ¿qué hace David? Pues se llena de enojo y dice, ¿ustedes por qué no me preguntaron? Y los mata. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué característica vemos ahí? Desobediencia, venganza, misericordia, no hay por ningún lado. Una desconexión con la autoridad. Exacto. ¿No lo puedo haber dicho? Mejor. Él es profe de las escuelas de formación. Yo promocionando las escuelas, como sea. Pero sí, mire que uno aprende muchas cosas. Hay una desconexión de la autoridad, ¿sí? Entonces, si los líderes de la iglesia, digamos, por decir cruzada cristiana, por decir bendición abundante, por decir floralia, están desconectados con la visión, pues ¿qué van a hacer? Primero, van a causar daño sin saberlo, ¿sí? Y segundo, van a causar división. Entonces, ¿qué pasó acá? Todos los soldados de David dijeron, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a matar David a nuestros mejores soldados? Pero no sabían pues lo que había hecho esos soldados, que en el corazón de David estaba no matar a estos líderes. Si ustedes se acuerdan cuando David tuvo 2 papayazos de matar a Saúl, en 2 ocasiones lo tuvo ahí cerquita y cogerlo y chino. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? Líbrenme de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Si todos los soldados habían escuchado esto, ¿por qué hicieron esto? O sea, ya sabían la intención del corazón de David. David pudo haber matado a Saúl y a su familia desde hace mucho tiempo, pero no era la intención del corazón de David matar a su familia ni a los soldados de guerra, sino que habían guerras y tocaba librarlas, pero no era la intención. Entonces, ¿qué debieron haber hecho los soldados? Primero preguntarle a David, venga, ¿los matamos o no? Y si David dice que no, pues no, y si dice que sí, pues los mata. Pero si no preguntan, es muy berraco. Lo mismo pasa en el reino espiritual. Muchas veces tomamos decisiones que no están acorde a la visión que tiene la iglesia. Yo no estoy diciendo solo el pastor, porque el pastor puede decir cosas y calabazadas que no. Estoy diciendo la iglesia. Recuerde que la iglesia es constituida por el pastor, la pastora, el presbiterio y los líderes, ¿sí? Esos 3 deben estar o deben tratar de estar unidos y tener una misma visión, ¿sí? Pero si tienen visiones diferentes, ahí no funciona nada. Una casa dividida contra sí no prosperará. Ahora, si están unidos, pues los líderes deben hacer las cosas acordes y sujetarse a lo que digan el presbiterio y a lo que diga el pastor, ¿sí? Debe haber una conexión, ¿sí? Y es necesario enseñar esto porque muchas veces esto no nos lo enseñan. No nos enseñan a estar en unidad, todos unánimes, decía la palabra en Hechos, todos unánimes en oración, ¿sí? Entonces, si no estamos unánimes, empezamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta que creemos que están bien y que pueden, bajo un sentido lógico, estar bien. Si uno lee el capítulo de que unos soldados mataron a unas personas, unos generales enemigos de David, uno dice, no, pues está bien, ¿sí? Pero vea el contexto, vea todo y se da cuenta.
de que esos soldados estaban actuando por su propia cuenta, con buenas intenciones quizás, pero con una mala guía. No estaban acudiendo a su jefe o a su autoridad en ese momento. Amén. Y así nos pasa en el mundo espiritual. El no escuchar y no entender las instrucciones dadas nos pueden hacer rebeldes pasivos. Muchas veces seguimos nuestros instintos, olvidando que estamos bajo una autoridad y que las decisiones que tomamos pueden afectar la misión que tenemos. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Entonces, aquí no pasa como el fin justifica los medios, no. Nosotros tenemos que entender cuál es la misión y que hacer las cosas bien. Amén. La rebelión es algo muy duro. Porque, ¿cuál fue el pecado de Satanás? O de Luzbel, antes de pecar. Él sintió orgullo y eso, pero ¿cómo lo ejecutó? Con rebelión. La rebeldía. Y el que hizo se rebeló contra Dios y sacó 1/3 de los ángeles del cielo, que ahora son las huestes y los demonios que existen. 1/3 de las... 1/3, ¿cierto? Sí. 1/3 de las huestes del cielo. Entonces, la rebeldía es un pecado. Y a veces nosotros, los jóvenes, yo no, ya no soy joven, dicen, ay, es que voy a ser un rebelde sin causa. No saben ni lo que está diciendo. ¿Sí? La rebeldía nos afecta nuestras vidas, afecta nuestras generaciones y afecta lo que estamos trabajando en el reino de Dios. Ahora, establecer el reino de Dios aquí en la tierra es nuestro objetivo. Y si somos una iglesia y que queremos creer y multiplicarnos y dar fruto, y mucho más fruto, debemos entender que no hay nada más importante que establecer el reino de Dios. Esa es nuestra visión. ¿Listo, mis hermanos? Esa es nuestra visión. ¿Listo? Un reino espiritual y un reino físico es lo que tenemos que empezar a establecer. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas familias destruidas? Porque espiritualmente hay algo que los está afectando. Hay algo que está impidiendo que la familia sea unida. ¿Por qué está destruida nuestra sociedad? Porque el núcleo de la sociedad son las familias. Y si hay familias destruidas, pues la sociedad empieza a fracturarse y empieza a debilitarse y a destruirse. ¿Por qué hay estas tendencias que sacan a nuestros hijos y los convierten en perritos y en animales? Porque el enemigo está actuando en esas familias, las está dividiendo y ya hay familias solo con una mamá, cabeza de familia. O hay padres que tienen que hacerse cargo de sus hijos solamente. Están divididas, están fracturadas las familias y cogen a los jóvenes, a los que tienen poco conocimiento y les ponen un poco de doctrinas para que ellos las ejecuten y sean la burla de toda la sociedad. Porque esos son ustedes, la burla hoy de toda la sociedad. ¿Sí? Antes eran los emos. Antes de eso también fueron habían unos que se ponían hasta a pañal, ¿no se acuerdan? Que chupaban biberón. Eso no es de hoy, eso de ustedes no es de hoy, eso hay tendencias. Y quién sabe más adelante qué va a haber. Pero por eso tenemos que fortalecer nuestras familias. El núcleo familiar debe estar fuerte. ¿Y cómo es la única forma de estar fuerte? Estableciendo el reino de Dios en nuestras familias. Inculcando la palabra, las normas de Dios, enseñándoles a respetar sus autoridades, enseñándoles que espiritualmente hay un reino que los quiere atacar con suicidio, los quiere atacar con
con sexualidad, con lujuria, nos está atacando. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Instruirlos. Nosotros somos los que enseñamos. Y así, de esta forma, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si tiene clara la visión, mi hermano, si no necesita de esas lentes como los míos, la visión espiritual, ¿no? Usted va a tener claro pues cuál es su tarea. ¿Cuál es su tarea? En su casa, en su hogar, con sus vecinos, con sus familias, con sus familiares. ¿Cuál es la tarea? Establecer el reino de Dios en esa familia, en la tierra. Y para eso está aquí la iglesia también, para formarlos. Digamos, si usted tiene primos, sobrinos, porque ellos empiezan a preguntar, empiezan a decir, bueno tía, si usted dice que ese Jesús es real, enséñeme de la Biblia, enséñeme. Pues si usted no tiene la capacidad, dice, yo no sé, pero le tengo uno bueno, un maestro de escuela Cefi, aquí que es bueno. Él siempre responde en los cultos. Y usted lo trae aquí, lo escribimos en las escuelas y empezamos a formarnos y es un trabajo. A veces nosotros decimos con mi esposa, es un trabajo arduo porque tratar con personas es lo más difícil, ¿sí? Usted en un colegio puede enseñar, pero usted enseña su materia y ya. En cambio aquí al profe le toca hacer de psicólogo, al profe le toca hacer de profesor, bueno, el profesor le toca hacer de consejero, le toca aguantarse que se metan al rancho, le toca llamarlos, venga, ¿por qué no vino hoy? Venga, ¿qué le pasó? Es que eso no venía dentro del contrato, me dicen los profes. Sí, nos toca. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y es una lucha espiritual. A los profes les toca orar por sus alumnos. Les toca orar por esas personas de las cuales les está enseñando, ¿sí? Entonces, no es un trabajo fácil y gratis, porque ellos no nos cobran, gracias al Señor. Es un voluntariado, ¿sí? Es un voluntariado. Entonces, establecer el reino de Dios en la tierra. Como líderes de la iglesia debemos entender que, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es a la fuerza, ni pelear con la persona, no, es contra estos principados que están desquebrajando la sociedad, los núcleos familiares, ¿sí? Es importante. La única forma de establecer el reino de Dios es que todos vayamos del mismo lado, que entendamos cuál es la visión. El crecimiento es dado cuando un organismo está de acuerdo y todos sus recursos y esfuerzos están enfocados en el resultado final. ¿Por qué crece una semilla? Porque la semilla genéticamente Dios la diseñó para que la tuviera clara desde el principio. La semilla, el objetivo de la semilla es dar fruto, no es verse bonita. Por eso el Señor Jesús secó la higuera. ¿Se acuerdan del pasaje donde ve la higuera y que la higuera ahí toda bonita y no da fruto? Entonces la secó, maldita eres, seca. Porque el objetivo es dar fruto. Dar fruto, ¿sí? Dar fruto es el objetivo de la semilla. Y todos los recursos y todo lo que es en sí la semilla está enfocado para ese objetivo, dar fruto. Así mismo pasa con nosotros como iglesia, pasa con nosotros como hombres y mujeres. Fructificar, dice el Señor, y multiplicarnos. ¿Qué es multiplicar? Elevarla a una potencia, ¿sí? Entonces, yo soy uno, cuando estoy con mi esposa soy dos. 2 por 2, 4.
tendríamos que tener 4 hijos. No hicimos la tarea bien. Entonces, 4, ¿sí? 4. Estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántos somos? Así, ¿Ya sabemos cuántos somos ahorita? Yo creo que por ahí vamos. Como 80. ¿Hoy? No, hay 70. Bueno, en sí, en toda la iglesia somos como 90. Por ahí con el hermano Jair y con el hermano John contamos, somos como 90. Si nos multiplicamos, ¿cuántos tendríamos que ser? 90 por 2. 180. Ese es nuestro primer objetivo. 180. Entonces, en ese objetivo debemos pensar en multiplicarnos. ¿Listo? ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y ¿cuál es mi visión en el reino? Esas son las preguntas que me salen de esta palabra. ¿Cuál es mi visión? ¿A qué le estoy apuntando o a qué le voy a apuntar? ¿Cuál es mi visión? ¿Para qué vengo yo a la iglesia? Primero que todo. Si soy de los que hasta ahora está empezando en el Evangelio, estoy creciendo, pues mi objetivo es empezar a formarme, empezar a crecer, empezar a entender las cosas. Ese es mi objetivo. Pero si yo ya estoy dentro de un nivel más avanzado, un liderazgo, ¿cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero? Esa canción me parece muy bonita y muy pertinente porque dice, usa mis manos, Señor. A veces le decimos al Señor que nos use, que nos utilice, que haga algo con nosotros. Y el Señor dice, listo, lo voy a poner en esto. Y sacamos cualquier excusa, uy, no, es que no tengo tiempo. No, hermanito, no. Yo creo que no puedo ir porque es muy temprano o es muy tarde. No, yo tengo que trabajar. No, mis hijos, ¿quién les va a dar de comer? ¿Quién los va a alimentar? Pero si le estamos pidiendo al Señor que nos use, ¿al fin qué? ¿Se va a dejar usar o no se va a dejar usar? El Señor utiliza a cualquier persona para hacerlo crecer. Y si tiene que utilizar a sus hijos y la rebeldía de sus hijos, lo va a hacer. ¿Cuál es mi visión? ¿En qué estoy haciendo para establecer el reino de Dios? ¿Me sujeto a mis autoridades verdaderamente? ¿O soy de aquellos que dice, o que tira piedras allá en la nacional? O en la distrital, que nos queda más cerquita. Mire, por más piedra que usted coge, ¿lo ves? La voy a hablar mejor. Por más piedra que tire, no va a cambiar este gobierno. Ni el que viene, ni el otro, ni el futuro. Eso así no funciona. Entonces, ¿a dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos? ¿Hacia dónde voy? ¿Tengo claro que en mi iglesia puedo aportar para la construcción del reino? ¿O no? O definitivamente no. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.